Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Muy buenas, nuevamente con la lectura. En esta oportunidad vamos a leer poesía de el autor Gerald Rodríguez Noriega. El poemario se llama La Tierra con Mal, editada por Tierra Nueva. Y como ya les decía anteriormente, siempre hay que dar una miradita en la carátula siguiente, ¿no? Hay toda una serie de datos, cómo se llama el escritor, quién edita, cuántos viajes, ¿no? Cuántos ejemplares, qué número, con qué número está inscrito en la Biblioteca Nacional. Estos datos son importantes porque ahora la tecnología permite a algunos sin ética transcribir y no ponen estos datos, de hecho que no lo van a poner, y eso es incorrecto, pero uno va a la librería, está bien cerradito, bien cerradito, y siempre es bueno romper esa bolsita delante del dueño, de quien está en la librería, si tiene o no tiene aquello, esto. Luego, cuando uno ingresa a la librería, siempre debe mirar también el índice. Ahí hay una serie de informaciones que contienen el libro, ¿no? Entonces, en este caso, pues, de Gerald Rodríguez, La Tierra con Mal, editada por Tierra Nueva. En la siguiente página tiene una serie de datos, de información necesario para toda aquella persona que compra el libro y que da garantías. Luego, para saber rápidamente de qué trata, está en el índice. Miramos. Alguna palabra nos puede llamar la atención, nos puede agradar, nos puede gustar y lo revisamos. Entonces vamos a iniciar con la lectura de La Tierra con Mal. Escogí uno que otro. Voy a leer y después de leer alguna cosita comentaré, algún detalle. Una experiencia mística. Dime sin demora el secreto de tu ombligo. ¿Por qué las pesadillas desgarrándose en tu vientre? ¿Por qué el ADN danzando entre legumbres y placeres en forma de árbol cedido a tu silencio? Desde el borde de las plumas de los labios místicos contemplas el odio de los amargos vegetales, de semillas calaveras creciendo en ojos enfermos. Dejaste que el sonido de la carne se calle para siempre cuando emprendiste el camino por las pieles de los montes. No te detengas en el camino ciego del pájaro real. No te pares frente al árbol sin origen, porque puede que lo olvides todo. No esperes los pensamientos sin los dioses.
No esperes que te diga el tiempo, que la hora del llanto todavía no te ha llegado. La línea astral de los orígenes se graba en tu vientre y nacerás luego de 6 siglos como semillas de cosmos. Naciones vencidas en el otro lado de tu corazón. ¿Has escuchado hablar de los dioses de la existencia? Nacen las islas con formas de sombras y despertaste en rendijas ocultas de tus ojos. Buscaste huir por cumplir camino que tenga pies, por las entrañas de un tacto remoto, y te revelaste la falsa luz, la falsa voz sagrada. Tú eras solo un ave que quería volar sin existencia. Sí, los versos bastante extensos, pero también nos dice algunas palabras que podríamos ubicar al poema. Árboles, pies, ¿no? Por ejemplo, dice que la hora del llanto todavía no ha llegado. La línea astral de los orígenes se graba en tu vientre y nacerás luego de 6 siglos como semillas de cosmos. Aquí hay una serie de información. Una, sí, algunos dicen que resultamos de esas partículas, ¿no? Y tiene que ver con esto con lo que se habla de la física cuántica. Entonces, como en el cosmos hay una serie de partículas y resultamos de ahí que los físicos están muy entretenidos en toda una serie de investigaciones. Pero también nos habla de siglos, de 6 siglos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a partir del año 1500 y tantos en nuestra Amazonía? En la parte de la costa, del Ande y de la selva. ¿Qué ha sucedido en esta parte donde hay árboles y más árboles y es un bosque? ¿Qué ha sucedido en ese espacio a partir de 1500 y tantos? Antes, ¿cómo vivirían los hombres en esta parte del país llamado Perú hoy en día, ¿no? Entonces, buscaste huir por cualquier camino que tenga pies. Claro, llegaron aquellos personajes venidos desde otros mundos, desde otros lares, entraron a la costa, a la sierra y al Ande. ¿Qué hizo el hombre? No es tanto que buscaste huir por cualquier camino que tenga pies. No es que el camino tenga pies, es la forma de decirnos que como el hombre, ¿no?, le faltaron los pies para correr por aquellos caminos, correr y correr. Ahora, no solamente nos tenemos que ubicar por los años a partir de 1500, sino también qué pasó a fines de 1800, inicios de 1900. ¿Quiénes tenían que correr? Hay una palabra que nos dicen las correrías. ¿Quiénes hicieron? Miren ustedes el asunto de las correrías. La reducción. Llegaron en 1500 extranjeros foráneos y los agruparon en un solo lugar a los hombres de la Amazonía. Los redujeron, las reducciones. Pero ellos no podían vivir porque manejaban lenguas distintas, cosmovisiones distintas y corrían. Claro, les faltaban pies para ir por esos caminos. Cuando fines de 1800, inicios de 1900, también los hombres de la Amazonía, ¿qué ha pasado? Corrían, pero corrían para escaparse, pero en esas correrías también disparaban y caían en la cabeza, en el pecho y quedaban muertos. Entonces, como el escritor nos va contando historias de siglos y cómo continuamos. Entonces, fijarnos en ese detalle, ¿no?, de qué está tratando el poema. Continúo con la tierra con mal. Y esta vez
la madera que llora. El río enfermo los guiaba sobre las canoas asfixiadas hasta la nación sin piel. Con sus rostros inmóviles señalaban al árbol invisible, que lloraba como un tormento sus lágrimas negras hasta las orillas insalvables. Y apenas vieron las manos blancas y limadas. Sus rostros se escondieron en la choza de la memoria. Nacieron los incendios de los cuerpos en las jaulas de la oscuridad. Sus palabras se desmoronaban. Sus palabras se desmoronaban con el látigo. Las estaciones de los corazones verdes, solitarios como el reinvento de sus cantos, estaban solos como los granos del vientre, entendiendo a las aves mojadas que se enfrentaban a las fieras. Las vasijas de los guerreros cocamas humean sin triunfos, escuchándose una canción en el tambor con pieles de las naciones esclavas de la gran cruz. Van resistiendo sin fuerzas a las invasiones indescifrables para las líneas quebradas del cuerpo. Los señores dedos con lápiz sangrante, signos de dolor, llagas azules del cielo, el delirio de los naceres silvestres, continuaron salvajes como las alas de los labios, haciendo frente a los señores del barco, tristes. Tumbaron los cielos con la fuerza de los ojos, gritaron desde el lodo a todos los orígenes. ¿Qué será de la nación al despertar del sueño, cauchero de los castigos eternos? Cruzaron las columnas del tiempo, navegando sobre meses sobrevivientes. Las torres del dinero borraron de sus raíces al árbol eterno. Los corazones se enterraron bajo las hojarascas que se atajaron en el pecho cuando los gritos pasaron por el cielo y los oídos siempre los dioses de la sordera. El río enfermo los guiaba sobre las canoas asfixiadas. Aquí ya, enfermos, ¿no? El río enfermo, pero está hablando del río que estaba enfermo sobre las canoas asfixiadas. Claro, ubica a la canoa llena de gente enferma, ya están mal y los botan hasta la nación sin piel. El grupo de originarios en las selvas eran naciones con una lengua, con una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Con sus rostros inmóviles señalaban al árbol invisible y luego dice que lloraba como un tormento sus lágrimas negras. Claro, nos está ubicando la época del caucho, los árboles lloraban. Y es que los indígenas realizaban la incisión para que cayera el látex que se pedía, que lo necesitaba Europa para sus llantas. Entonces, pero él no está diciéndonos directamente, sino de una manera muy bella, lo va escribiendo y nos va contando. Hasta las orillas insalvables. Tú llegas a la orilla, te salvaste, no te ahogaste. Pero él dice, orillas insalvables. Es que todo estaba mal, todo era herido, todo era muerte, todo era dolor. A eso se está refiriendo. Luego nos habla, sus rostros se escondieron en la choza de la memoria. Nos está recordando que no tenemos que olvidar esto de cómo fueron ubicados, encarcelados, ahí amontonados en chozas,
En las chozas se los agrupaban porque no cumplían con la tarea que les exigía de tan cantidad de látex. Luego, en las jaulas de la oscuridad, eran las chozas oscuras, ahí los amontonaban enfermos a los indígenas. Sus palabras se desmoronaban con el látigo. Claro, a punto de golpes y látigos si no cumplían. Entonces, de una manera poética, vamos a decir, utiliza él como escritor la palabra y lo embellece. Entonces, lo que en estos casos hay que ubicar la palabra, árbol, llanto, jaula, látigo, ¿cuál es ese momento? Pero entonces, miren, no solamente está ubicando en la Amazonía, se está ubicando en la humanidad. O sea, de ahí que se pasa de esta selva, pasa a lo universal, todo el contenido en la esclavitud, que hubo un momento, ¿no? Con los negros, con los chinos, la esclavitud, y en todo momento, y ahora mismo en este momento, cómo se trata ahora a los niños cuando van buscando el mineral que requieren para el celular, para una serie de cosas nuevas que está fabricando la tecnología hoy en día. Entonces trasciende, se universaliza el poema. Persecución. Saliste del secreto de los bosques hacia los cantos del mundo eterno. Tus piernas permanecían ahuyentadas de los años. En tu interior se abrió un charco, una orilla ardiendo de puro temor. Por los campos corría la época, el sol caído, el dolor hundiente milenario. Los invasores buscaban en tus clavículas los secretos del origen, los dioses secretos, solitario en el mundo, la sombra de tu jauría. Alejaba tu corazón de búho y las lágrimas se expandieron hasta las trochas abandonadas. El pecho del árbol no pudo desafiar las armas futuras y sus lágrimas fueron cayendo al mundo para la modernidad de los hombres con pieles. Ni los picos de los pájaros pudieron recoger los huesos calcinados de la nación no hecha a manos. Tú solo te acorralaron las carabinas y te enjaularon en el tiempo. Esclavo trabajas para el medio punto de la luz, destruyendo el secreto del árbol eterno. ¿Quién extirpa ahora el silencio de tus costillas, los sueños dactilares de tus ojos? Escapas. Escarbaste una salida, escarbaste lo más profundo de tu cuerpo hasta llegar a las entrañas y a las tres almas. ¿Quién te encontrará en las fronteras de tu ser? Aquí hay una serie también de palabras, ya reitero, el árbol, ¿no? Persecución, van persiguiendo. Como solitario en el mundo, la sombra de tu jauría. Jauría es la presencia de los perros que van ladrando, pero aquí no eran los perros con las de cuatro patas, eran personas que los hacían correr a los indígenas para matarlos y iban gritando. Entonces esa jauría de capataces y otros, ¿no?, que corrían tras de ellos para matarlos. Pero también nos habla de nación no hecha a manos. Ni los picos de los pájaros pudieron recoger los huesos calcinados de la nación no hecha a manos. Claro, también menciona al búho. El búho es un ave que avisa la llegada de algo, que avisa la muerte de alguien, avisa. Y eso lo sabemos en la Amazonía. Pero no solamente en la Amazonía creemos del búho.
En la cultura griega, el búho era un animal que avisaba. Y como acá también, ni todo eso sirvió. O sí sirvió, pero no pudieron defenderse de las matanzas que hubo. Pero miren cómo también al hablar sobre este hecho de la Amazonía, pero al decirnos de una manera poética muy embellecida, también se universaliza. Puede ser entendida en otros lugares del mundo estos poemas. El asunto es cómo lo ubicamos en el momento de la historia o en el momento del hecho dado, para no olvidarnos. Nadie, ninguno en el mundo debe ser desmemorizado de su historia. Tiene que recordar los hechos de la historia para que no se repitan. Bien, el otro poema, Rito de iniciación, perdón, no es eso, es Hacia la luz. Una luz resucita en una semilla y muere a través de la mirada de una hierba que excavaba en un alba. En la otra orilla del ladrido, tartamudo, de un perro que buscaba esconder su alma en las láminas de invalidado fin. La luz se cubrió del mundo. Luz, ¿no? Un lamparín te da luz, el sol te da luz. Hay ideas de pensamiento que te iluminan. Claro, tenemos que encaminarnos a pensar, a reflexionar, a que tengamos luz permanente, ideas permanentes para avanzar, recordando ese pasado, mirar hacia adelante. No tenemos que enceguecernos. Que el conocimiento no nos enceguezca, que el conocimiento nos dé luz para poder analizar, evaluar. Luego, la luz se cubrió del mundo. El mundo, cuando nos hablan, pensamos en todos los países, ¿no? Todos, el mundo, pero la luz se cubrió del mundo. De pronto, esa luz se oscureció porque vinieron y nos atacaron, nos maltrataron. ¿Y eso cómo? ¿Cómo entender? La luz se cubrió del mundo. Como que el conocimiento, la luminosidad, las ideas, ¿no? Como que fue aplastada por el mismo hombre, por el propio hombre. Como eso hay que darle la vuelta y seguir iluminados pensando. Otro detalle que olvidaba de uno de los poemas y que lo vamos a tener permanente en todo, es la palabra tres. ¿Quiénes trajeron el asunto de la Trinidad? Tres. La religión cristiana, frente a la cosmovisión de las naciones oriundas, originarias de la selva, y en cada país del mundo, antes tuvieron sus dioses, no necesariamente tres, pero quien se impuso fue el de los tres. Eso hay que mirar también esa palabra en estos poemas de La Tierra con Mal de Gerald. Veamos otro poema. Contacto. He devuelto mis genes al tiempo. He devuelto mis genes al tiempo. Ese verso, ya estoy muerto, o he dejado muchos hijos en el tiempo desde que existió el hombre. Dejé los genes, generación tras generación. Esto es muy hermoso, es comprensible en todas las culturas. Y soy mi propio tiempo, porque resulto también de alguien que me dio esos genes, ese ADN, ¿no? Inventé mi propio ser de lágrimas de viento y recuerdos entumecidos. Claro, he dejado
a través de esos genes, de ese ADN, un mundo de conocimientos, un mundo de personas con conocimientos. Soy libre de mi propia libertad. Tengo que aprender a entender aquello, que soy libre. Pero ¿cómo entender? Pero soy libre desde el momento que mis antes procrearon y soy resultado de ese antes. Sin esclavitud de mi libertinaje. Claro, ¿hasta dónde es mi libertad? ¿Hasta dónde la respeto? Porque de lo contrario, soy un libertino y no mido las consecuencias nada y me vuelvo torpe, ¿no? Me esclavo del libertinaje, no esclavo de un patrón. Como soy libre, yo soy el patrón de mí mismo, pero en la medida que yo excedo esa libertad y no lo comprenda y se vuelve libertinaje, solo, ¿no? ¿Qué tipo de genes voy a entregar? ¿Qué tipo de ADN, no? Soy raza de mi propia raza. ¿Cuánto como ser humano tengo que entender esto? De palos tristes y de hojas secas. Mi origen, palos secos. ¿Quiénes vivieron en el bosque? Mis antes pasados. Resultado de ellos soy yo. Soy raza de mi propia raza. De palos tristes y de hojas secas. Cosmos de mi propia cosmogonía, de mi propia comprensión de la vida y del mundo. A eso se refiere. Oh contacto eterno, que lo que tengo a mi alrededor. Déjame sentir que soy mío, soy dueño de mí mismo, ¿no? Que no tengo un cuerpo de tecnología. Fíjense ustedes, esto, la tecnología, ¿cómo va a ver cuando hablamos de la inteligencia artificial? En este cuerpo de árbol. Aquí, este cuerpo de árbol es fabuloso, es hermoso, porque sobre la lupuna, cuántas historias, como el hombre de la selva amazónica, en toda la selva amazónica, no solamente de este lugar Perú, todo lo que se refiere a la selva más. El árbol de lupuna, por ejemplo, en algún sitio es el lugar donde viven los duendes. No maltrates ese espacio. Entonces, ¿cómo va más allá ¿no? En este cuerpo de árbol? Oh, tiempo sin cáncer de monopolios. O sea, este bosque, este yo, no corresponde a un monopolio. Nadie me oferta, nadie me entrega. No hay un solo dueño en este bosque amazónico. No puede ser. Camino errante para mis manos, déjame el contacto que siempre pido. Ser humano, con las manos voy a sentir, con las manos voy a trabajar. Es contacto, como esto frente a la tecnología, ¿verdad? Siguiente poema. Perdón, les dije que yo iba a leer y luego los voy a explicar, pero en el poema Contacto he ido leyendo el poema y explicando los versos, cómo lo voy comprendiendo, ¿no? Puede que otra persona al leer lo va a entender de otro modo. De ahí que la grandeza de los poemas, cuando ya trascienden a la universalidad, son universales, van más allá, porque todos los vamos a entender. Bien, en esta mañana pues hemos leído La Tierra con Mal del Gerard Rodríguez, editado por Tierra Nueva. Gracias.